Segunda de Samuel, capítulo 1. Si ya encontró primera, no llegue a segunda. Ahí es donde está, ya me pasé. Ahí está. Capítulo 1, por favor, disculpe la demora. Déjenme les leo desde el versículo 1 en adelante. Esta es la historia cuando David se entera de la muerte de Saúl y de su querido amigo Jonatán. Y David lamenta y se duele por la pérdida de estos dos hombres. Pues de Jonatán se entiende porque eran amigos, pero de Saúl es increíble cómo David aún lloró a Saúl, sabiendo que Saúl buscaba a David para matarlo. Pero ese es el amor de Dios, esa actitud, esa acción de parte de David demuestra el amor incomprensible de Dios. Mucha gente, fíjese, cuando hablamos con las personas en las calles o en cualquier parte, y a veces entramos en temas un poquito difíciles de entender para nosotros, es mucho más difícil para las personas afuera entender el amor de Dios. Por ejemplo, hace un par de semanas una persona nos decía que si nosotros creíamos que Dios podía perdonar a este hombre alemán, Adolfo Hitler, que históricamente se sabe que mató a más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Y los judíos pues es el pueblo de Dios. Y la gente se sorprende y a veces hasta se molesta con uno, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos que Dios puede perdonar a ese hombre, Dios pudo perdonar a ese hombre. Y la gente no entiende el amor de Dios. Pero hermanos, Dios no cataloga el pecado. Dios no lo pone por categorías. Para Dios pecado es pecado. El pecado que usted y yo cometemos es similar ante Dios, es ofensivo ante Dios como los pecados de muerte, ya sea de una persona, de 1 millón, de 6 millones. Pero nosotros no podemos entender el amor de Dios. ¿Quién fue, humanamente, quién fue quien crucificó a Jesucristo? ¿Quién fue, humanamente hablando? Los romanos, los soldados, ¿cierto? Humanamente ellos lo pusieron en la cruz por órdenes de Pilato, ellos lo amarraron y ellos le clavaron los clavos, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos estado al pie o en el momento en cuanto a Jesús estaban clavándole los clavos, si nosotros lo hubiéramos presenciado como hoy lo presenciamos en estas películas tan reales que se ven, nuestro corazón se indignaría, nos llenaríamos de rabia, de enojo y maldeciríamos a esos soldados porque estaban dando muerte a un hombre inocente. No solamente un hombre inocente, sino al Hijo de Dios. Pero lo maravilloso, hermanos, es que Jesús en la cruz, en su dolor, en su sufrimiento, Él rogaba por ellos, por aquellos que le escupieron, por aquellos que le atravesaron. ¿No se le hace ilógico? ¿No se le hace fuera de la lógica humana? Sí. Porque el amor de Dios no es como el de nosotros, hermanos. Eso es lo que la gente no puede comprender. Por eso mucha gente cuando le hablamos de la salvación piensan que la oración que vamos a hacer es lo que lo va a salvar. Y lo fácil que es orar. No, la oración no salva a nadie. Yo oré pidiéndole perdón a Dios que me salvara, pero mi oración no me salvó. Mi oración fue el medio por el cual yo le pedí perdón a Dios. Fue el medio. Pero Dios no tanto oyó mi oración. Dios miró a mi corazón, la sinceridad, la humildad, la verdad de mi corazón, si estaba siendo
verdadero con Dios, o simplemente era una oración para que la persona que estaba conmigo ya se callara y se fuera. La gente piensa que, porque les decimos, ore en este momento y pídale a Dios por el perdón de su alma, la gente se le hace ridículo, tonto. ¿Cómo crees que ahorita ya, y acabando de orar, ya Dios ya me perdonó? Y eso, hermano, es lo que más agrede a Dios, porque si hay algo que Dios detesta de una persona es su incredulidad, es la incredulidad. Dios no puede perdonar la incredulidad, no puede perdonar. La Biblia dice en el libro de Hebreos que es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces el amor de Dios nosotros no lo comprendemos a una magnitud como lo es, no lo comprendemos. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que Dios me haya perdonado a mí y uno seguir pecando? No hace lógica, no hace lógica, pero ese es el amor de Dios. Dios no aprendió a amar. La Biblia dice que Dios es, Él es amor. Él ama porque es amor, no se esfuerza por amar. Entonces, este lamento que vamos a leer ahorita, este momento de dolor en el corazón del rey David, simboliza el amor de Dios hacia nosotros, su compasión, su gracia, porque David llora a Saúl, y Saúl es un hombre perverso, es un hombre que anduvo persiguiendo al mismo David para matarlo, pero David aún así lo llora y se siente por él. Mire lo que dice el versículo 1, en 2 Samuel 1, dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y mire lo que dice: también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Vamos a ver el verso 11, es la misma historia, nada más vamos a ver, hermanos, el verso 11. El verso 11 dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Esta actitud de David, esto de que rasgó sus vestidos, simbolizaba un dolor. Siempre que la gente rasgaba sus vestidos, simbolizaba o indignación, o dolor, sufrimiento, ¿verdad? A veces, ¿se acuerdan que cuando Jesús fue interrogado ante los sacerdotes, y él dijo que se reveló como hijo de Dios? Los sacerdotes se molestaron con David y dice que rasgaron sus vestidos. El rasgar los vestidos dentro de la cultura judía era un símbolo de dolor o de indignación, de odio, no de odio, pero de indignación, de molestia. Entonces David, cuando escuchó la muerte de Saúl y de Jonatán, dice el verso 11 que rasgó sus vestidos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Verso 13, David dijo a aquel joven que había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste
temor de extender tu mano sobre el ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Esto que hizo este hombre era algo, no era permitido por el Señor. Nadie podía quitarle la vida a un hombre que Dios había ungido. Nadie, solo Dios podía quitarle la vida, solo Dios podía castigarlo, ¿verdad? Entonces, mire, aquí viene la endecha, el dolor, ¿verdad? El verso 17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía de enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrita en el libro de Jaser. Verso 19, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. Verso 20, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Verso 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. El verso 23 es el último verso que vamos a leer. Verso 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas y más fuertes que leones. Más ligeros eran que las águilas. Déjenme hablarle un poquito acerca de este animal, las águilas. Los miércoles por la noche, ya vamos a terminar esta serie, les estoy hablando acerca de los animales que la Biblia menciona, ¿verdad? Y tienen algunas características que nos ayudan, son como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Son simbólicas, simbolizan algo, pero son de beneficio para nosotros. Ya vimos la oveja, ya hablamos de la oveja, ya hablamos del mulo o de la mula. La semana pasada hablamos del lobo, lo que simboliza el lobo en la Biblia. Y esta tarde déjenme hablarle un poquito acerca de 4 características que la Biblia enseña sobre el águila. Yo le titulé simple y sencillamente como las águilas, ¿verdad? Pero hay 4 características que vamos a rescatar aquí de este animalito. Ya vimos que la Biblia siempre utiliza el ejemplo de estos animales, como les mencionaba ahorita, para simbolizar algunas características que son de ejemplo para nosotros. Dijimos que de la oveja, ¿qué aprendimos de la oveja? Que debemos de seguir al pastor, debemos depender del pastor. Una oveja depende del pastor. Del mulo o de la mula, ¿verdad? Aprendimos que no debemos de ser rebeldes o tercos. La terquedad es un sinónimo de la rebeldía. También vimos su fuerza, la capacidad que tienen, la fuerza de esos animales, ¿verdad? De los lobos aprendimos que no todos los que decimos ser cristianos somos cristianos, y vimos como Jesús mencionó de que tuviéramos mucho cuidado, porque dentro de la iglesia habría lobos que tratarían de devorarnos. Y hoy vamos a hablar de 4 características de este animal, una breve reseña, una breve información de lo que son las águilas. Todos sabemos, hermano, no hay necesidad en ninguno de nosotros que se nos describa esa ave, ese animal, el águila. Yo creo que si no ha ido a un zoológico en toda su vida, a menos las conoce por
por televisión. Yo he estado muy cerca de estos animales en el zoológico, ¿verdad? Hemos estado a un par de pies de la jaula y hemos visto cómo se estira de una manera increíble ese animal. Dicen los que estudian estos animales que hay águilas, por ejemplo en Japón existe una de las águilas más grandes del mundo, que sus alas extendidas a todo lo que da puede llegar hasta los 9 pies, hermanos, eso es largo. Mire, de ahí, de la línea del techo al piso son aproximadamente unos 8 pies. Y ahora imagínense, 9 pies, un poco, está grande ese animal, es un animal enorme. Entonces, las águilas, hermano, se miden obviamente por su tamaño, entre más grandes, obviamente, la fuerza es mucho más, ¿verdad? Lo que tienen. Pero me llama la atención, también las águilas, discúlpenme, se me pasó esto, también las águilas en la Biblia simbolizan algo. ¿Qué simbolizan? Simbolizan naciones, ¿verdad? Eso es lo que simbolizan. Simbolizan también imperios, grandes imperios, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos mexicanos sabemos perfectamente que la bandera de nuestra nación como símbolo utiliza un águila, ¿verdad? Los que no conocen la bandera piensan que es una gallina, comienza una lombriz, pero no, es un águila. Es un águila devorando una serpiente, ¿verdad? Y es un símbolo de fuerza, de poder. Pero también el gobierno romano utilizaba el símbolo del águila. Por ejemplo, el gobierno romano, el ejército romano, siempre, el primero que iba por delante, siempre llevaba un estandarte y arriba de ese estandarte llevaban el símbolo del águila. Porque el águila simboliza poder, simboliza el poder. Entonces, el águila es muy mencionada en la Biblia. Si usted no en gran cantidades, pero por lo menos va a encontrar 8 veces donde la Biblia se refiere, hace mención del águila, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesús mencionó, dijo, donde esté el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas, ¿verdad? Entonces, el águila simboliza, como ya le dije, simboliza multitudes y también simboliza imperios, poder, la fuerza, ¿verdad? La agilidad, simboliza todo eso. En el Antiguo Testamento, si usted es cuidadoso al leer la Biblia, el Señor pone mucho énfasis en los animales desde la creación. Por ejemplo, hace un par de domingos yo les hablé del arca de Noé. Y es interesante cómo el Señor le dice a Noé, ¿verdad? Mete de los animales que no son limpios, mete tantos. Mete de los animales limpios tantos, pero no los mezcles. Y luego más adelante a su pueblo, por ejemplo en el Éxodo, en el Levítico, vemos leyes, especialmente en el libro de Levítico, vemos leyes para la comida y el Señor les dice, animales que tengan pezuñas no vas a comer. No comas animales que ruñen o que tienen pezuñas, no los comas. Y menciona un montón de animales y entonces los animales son simbólicos, hermanos, son simbólicos. El último animalito, con el favor de Dios, que vamos a ver es el león, porque el león significa algo. Pero los animales tienen simbolismos en la Biblia. Por ejemplo, el perro significa, simboliza en la Biblia inmundicia. Eso es lo que significa. El cerdo. Por eso los judíos no comen cerdos. Porque el cerdo es lo mismo que el perro. Simboliza inmundicia, suciedad. Y Dios dice, no, de esos animales no comerás. Por ejemplo, el apóstol Pedro menciona en sus cartas, sus últimas cartas, él dice que hubo gente que conoció aparentemente, bueno, miren, allá atrás, si ustedes quieren voltear o lo ven más al rato, arriba de la bandera de los Estados Unidos hay un águila, precisamente, allá atrás. Está un águila simbolizando la fuerza, ¿verdad?
Pero, perdón por la distracción, la miré apenas. Pero, hermanos, Pedro dijo que hubo algunas personas que aparentemente se convirtieron a Cristo, pero después volvieron a sus pecados, volvieron a su misma vida de antes. Y Pedro les hace una reprensión bien dura en la Biblia. Dice que son como el perro que vuelve a su vómito. Eso es duro, hermanos. O como el puerco, dice, después de haber sido lavado, vuelve al lodo a revolcarse. Pero está hablando de las personas que supuestamente conocieron a Cristo, pero nunca conocieron a Cristo verdaderamente, sino que nada más en su mente quizás estaban convencidos y les gustó el cristianismo porque había muchas cosas, porque qué sé yo, pero nunca conocieron a Cristo realmente en su corazón. Y ya cuando no les gustó la iglesia, no les gustó la predicación, no les gustan las cosas que los hace sentir mal, se van y se van vocifando, diciendo que la iglesia no sirve, que el pastor critica mucho, que nos importa a los pastores. Pero pues hermano, lo único que hacemos es decir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora a veces uno dice cosas que no están quizás dentro de la Biblia y hay que disculparse, hay que ir a pedir perdón. Pero mientras esté en la Biblia, no, mientras esté en la Biblia, así nos pueda ofender, nos pueda caer re mal que diga eso, ¿verdad? Pero ahí, así lo dijo el Señor y así hay que decirlo también nosotros. Entonces, el perro simbolizaba la suciedad, la inmundicia, ¿verdad? Por eso los judíos a la gente que no era judía les llamaban perros, como a los samaritanos, ¿verdad? Perros. Dice la Biblia en el libro de Marcos que una mujer se acercó a Jesús y le pidió que por favor sanara a su hija, que estaba muy enferma, y el Señor le dijo que no era correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. En pocas palabras le llamó perro. Suena bien feo, yo sé que suena feo, pero eso es lo que simbolizaba el perro, el animal. Entonces dije todo eso, hermanos, porque el águila también tiene un simbolismo, también tiene características que nos ayudan a nosotros pues a nuestra vida, ¿verdad?, espiritual. Por ejemplo, vamos a ir a 4 o a un par de pasajes de escritura. Vamos a Job, capítulo 39. Vaya conmigo a Job, por favor, capítulo 39. Déjenme darle la primera característica. La primera característica que encontramos en la Biblia es que el águila pone su nido o hace su nido en las alturas. Hay águilas que viven en las selvas, y por ejemplo, pues en las selvas quizás no haya montañas rocosas, pero hacen sus nidos en los árboles más altos de toda la selva, donde ningún otro depredador o otro animal puede alcanzarlas, no, a menos que sea otra águila. Pero ahí ponen su nido, en las alturas, en lo más alto. Y ahorita vamos a ver qué simboliza eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Job capítulo 39. Job capítulo 39, déjenme llegar ahí. Job 39 y el verso, vamos a leer desde el verso 25, mire, dice: antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla. El grito de los capitanes y el vocerío. Verso 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta, escuche, verso 27, el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Pone en alto su nido. Entonces, una característica que aprendemos del águila es de que pone su nido
en las alturas, en lo alto. ¿Qué simboliza? ¿Qué podemos aprender de esa expresión? ¿Qué podemos aprender de ese ejemplo, de ese simbolismo? ¿Por qué el águila pone su nido en las alturas? El nido, ¿qué representa? Su hogar, ¿cierto? Pero cuando vive en un nido un águila, no vive en un nido. Solo hace un nido cuando está a punto de dar a luz su cría, los aguiluchos, ¿verdad? Es cuando empiezan a cargar ramas y hacen un nido bien grande. Pero, ¿qué significa? ¿Qué podemos aprender de que hace su nido en las alturas? Bueno, para el águila, hermanos, el nido representa su hogar, a menos en ese momento, su vida y la vida de su familia, ¿cierto? Pero igual, que podemos aprender del águila, que nosotros debemos de ser como el águila. Debemos proteger nuestra vida, debemos buscar que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra familia, hermano, conozca a Dios. Las alturas siempre han representado a Dios, la cercanía con Dios, la comunión con Dios. Por eso hace en lo alto, dice aquí el versículo 27, y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, dice el verso 28, y en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha a la presa, y sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y de donde hubieren cadáveres, allí está ella. Ahora, esto, una vez más, la lección que podemos aprender de esto, de que hace su nido en las alturas, es de que nuestra vida, hermanos, nuestra vida y la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, debe de tener una comunión con Dios. Esto ya nos habla de algo práctico. Que la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios, hermanos, es a través de la oración y de su palabra. La manera en cómo podemos conocer a Dios, tener comunión con Dios. Hermanos, nosotros debemos de tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Nuestras familias valen mucho para que sean devoradas fácilmente. Mire, bueno, no tiene que poner una marca, pero vamos a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué en el capítulo 5? ¿Por qué debemos de hacer nosotros nuestro nido? ¿Por qué debemos de buscar las alturas? Porque no queremos ser devorados. Imagínense que el águila hace su nido al pie de un árbol, al tronco de un árbol. Hombre, hermano, una culebra, un animal ponzoñoso, ese polluelo sería presa fácil de cualquier animal, No tendría ningún problema en comérselo. ¿Verdad que no? Pero el águila es inteligente. Dios le dio sabiduría, le dio inteligencia. No entendimiento, pero inteligencia, astucia. Y ellos hacen su nido en lo más alto, donde no puedan ser su familia devorada, donde ellas mismas no sean presa de cualquier animal carnívoro, cualquier animal devorador. Y hermanos, nosotros debemos de vivir de la misma manera. Esa es la lección que debemos de aprender del águila. Aprender a vivir cerca de Dios, aprender a vivir junto a Dios. ¿Para qué? Para no ser presa de otro animal. ¿Cuál animal? Bueno, la Biblia representa a Satanás también como un animal. Mire lo que dice el verso 8. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Devorarlo a usted, a su familia. El diablo es un animal que devora. Y si nosotros hacemos nuestro nido, nuestra familia, en lo bajo de la tierra, hermano, somos presa fácil. Por eso los cristianos, hermano, a cada rato viven en derrota, viven con problemas, no saben cómo vencer sus problemas, sus tentaciones, sus pecados, sus problemas, porque siempre andamos viviendo al nivel del mundo. Mire, seamos honestos, salimos aquí y vamos a nuestros hogares, y en nuestros hogares vemos cosas, a veces en la televisión, que no deberíamos, hermano. Daña la vida, daña nuestra mente y daña la mente de nuestros hijos. Desgraciadamente, en la época en la que vivimos, hermano, créame que la gente de este mundo ya está tan depravada. Mire, yo recuerdo en mi niñez, había un programa que mi mamá no se lo perdía, nunca se lo perdía. Desgraciadamente, era ya noche, que era las noticias. Y había un programa, 24 horas, no sé cuántos de ustedes conocieron ese programa. 24 horas con Jacobo Zabludowski, ¿verdad? Así se, ¿verdad? Ya murió hace muchos años, ¿verdad? Ese señor. Pero miren, ese señor salía en traje, corbata, y después un par de años después, hermano, como en la época de los 80s, empezaron a entrar mujeres comentaristas, ¿verdad?, de noticieros, y las mujeres, vea esos canales, hermano, vea la ropa que llevaban. La mujer usaba unos trajes, se cubría, a menos en público trataba de dar una apariencia respetable. No, hombre, hermano, ahora ve a la mujer que presenta el tiempo, el segmento del tiempo. Parece que el vestido está hecho de puras ligas, todo se le marca. ¿Saben, hermano? Cada vulgaridad, hermano, que Don Cheto, que el Piolín, que cada tontería, hermano. Y uno, mire, perdón, yo soy mexicano, ¿no? Yo vengo de esa vida, yo vengo de una vida vulgar, de albures y de groserías, de majaderías. Pero ¿saben lo que se habla? Mire, y las familias risa y risa, se mentan la madre ahí a cada rato en esos programas, y la gente y los hijos ahí, y los hijos pues se la disfrutan. Ya un muchacho de 10, 11, 12 años ya empieza a ver a estas muchachas, y ya las hormonas se le empiezan a hacer así. Y vea de ver, hermano, peor tantito cuando tienen el acceso, cuando tienen un teléfono libre. La pornografía es gratuita. Es gratuita. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque los cristianos no hemos aprendido a hacer nuestro nido, nuestra familia, nuestra vida acá con Dios, buscar a Dios. Siempre jugamos a la iglesia, siempre tomamos las cosas de Dios a la ligera, nos sentimos bien solamente con cumplir. Y a eso agreguen, hermanos, que a veces pasan ideas por nuestra mente. Pues Dios se encargará de mis hijos. No, la responsabilidad de tus hijos no son de Dios. Mira, imagínate tú, Dios me los dio a mí para que yo se los regrese a Él, ¿no? Qué suave. Dios nos da hijos para encargarnos a nosotros, nuestros hijos. La Biblia dice en el Salmo que los hijos, escuchen, que los hijos son como las saetas del valiente, que tiene que apuntarlas uno. Ningún valiente, ninguna persona que va a la guerra, ningún soldado que va a la guerra
tírala y se va, ¿verdad? ¿Usted ha visto esas películas cuando se empiezan a balacear? Yo nunca he visto a un soldado que saque las manitas por acá arriba y agache la cabeza y empiece a disparar. Nunca he visto a uno así. Nunca. Los soldados están entrenados para apuntar al enemigo. Y hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios, escúchenme, que nuestros hijos son responsabilidad nuestra. Daremos cuenta algún día a Dios por nuestros hijos, hermanos. Eso téngalo por seguro. Por eso no es bíblico, hermanos. No. Por eso Dios en su palabra da responsabilidades a los padres. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 6, déjenme ver si no me equivoco, okay. No tengo esa cita en mi mente bien completa, pero vamos a Deuteronomio 6, no la tengo en mis notas, pero vaya que viene al caso. Deuteronomio capítulo 6, hermanos, por favor. Usted se va a dar cuenta que los hijos no son para encomendarlos a Dios y decir, ay, te los encargo, tú sabes, Señor. No, porque los hijos Dios nos los dio a nosotros y nos los dio chiquitos para inculcarlos, para enseñarlos, para instruirlos, para amarlos, para corregirlos, para disciplinarlos, para nosotros sembrar en ellos lo que Dios nos ha dado como responsabilidad. Mire, le voy a leer, ¿ok? No le hace que esto sea lo último que les enseño, pero hermanos, aprendamos este gran ejemplo del águila. El águila busca las alturas. ¿Me escuchó? El águila busca las alturas. Y nosotros como cristianos debemos de buscar, hermano, esas alturas, estar cerca de Dios, o sea, buscar la comunión con Dios. Entre más alto busquemos la comunión con Dios, hermano, menos los ataques de las fieras de este mundo, las ideas, yo me refiero a las ideas. Fíjese, hermano, que yo tengo 4 niñas y para mí es bien difícil porque mis hijas me preguntan, ¿por qué yo no me puedo vestir así? ¿Por qué yo no puedo salir a la calle así en shorts? ¿Por qué yo no puedo estar a solas con otro muchacho? ¿Por qué yo no puedo estar haciendo? No. Entonces ahí es donde viene el momento. Y a ella les molesta a veces cuando me la sermoneo, ¿verdad? Le digo, a ver, siéntate, quiero hablar contigo. Ay, no, pero aunque te moleste, hija, nunca vas a apuntarme a mí y nunca vas a decir, mi padre nunca me instruyó. Mi padre nunca me dio un consejo. Porque lo que yo encuentro en la Biblia, hermanos, es que nuestros hijos, nuestro hogar es lo más valioso. Nuestros matrimonios, nuestros hijos, como para que, hermanos, ellos vivan de la manera como vive este mundo. Se tragan todas esas ideas, visten como visten porque no se les ha instruido en el corazón, en la mente, no, o sea, y no tiene la culpa usted, hermano. Quizás usted viene de una vida como la mía, del mundo, donde hacíamos lo que se nos daba la regalada gana, hablábamos como se nos daba la regalada gana. Pero por eso debemos de aprender de estos ejemplos que Dios nos da a través de su palabra. Quizás no podemos cambiarles de todo, hermanos, la vida a ellos, y quizás nuestra vida no cambie del todo. Pero, hermano, a menos que nuestros hijos vean que nosotros como padres tuvimos un cambio, Dios hizo un cambio en nuestra vida, y que quizás ante los ojos de ellos, quizás le reprochen a usted, quizás le digan, ya, mira, ya estoy grande, ¿ya para qué? Pero ahí es donde nosotros, hermano, seguimos firmes. Ahí es donde usted habla con sus hijos, hijo, perdóname, yo no conocí estas cosas. Perdóname. Pero eres mi hijo y te sigo amando. Y perdón que es tarde el consejo y qué sé yo, pero hijo, yo ahora entiendo lo que no entendía antes. Miren, hermanos, ¿cuántos padres, escuchen esto bien, cuántos padres desgraciadamente, si tienen la suerte de morir gradualmente, o sea, mueren a veces de enfermedad y todavía alcanzan a despedirse de su familia, pero cuántos padres no han reunido en los últimos días de su vida o aún en su cama de muerte, reúnen a su familia
para decirle, perdona. Hermano, eso ya es demasiado tarde, porque ahí ya no puedes hacer nada. Pero tú y yo no estamos en un lecho de muerte. Tú y yo podemos entender el día de hoy que Dios quiere que nuestras familias, hermano, no las devore este mundo. Y Dios nos ha dado responsabilidades. Quítate de la cabeza de que, bueno, yo ya le dije, ahí se lo comiendo a Dios. Porque Dios no, hermano, Dios nos dio la responsabilidad a nosotros y nos dio su palabra. Si no nos hubiera dado su palabra, claro que hubiera una excusa para decirle, Señor, pues yo ni supe cómo querías que criara a mis hijos. Pero ahora tenemos su palabra, hermanos. Mire lo que dice el verso 1, por favor. Nada más déjenme leerle estos pasajes de escritura. Dice, verso 1, estos pues son los mandamientos. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongas por obra en la tierra. Eso quiere decir cuando estamos en vida, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto representa la vida cristiana. Verso 2, mire por favor, lea atentamente junto conmigo. ¿Para qué Dios nos dejó mandamientos? Verso 2, para que temamos a Dios. Para que le tememos a Dios. Para que temáis a Jehová vuestro Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y nada más. ¿Así dice? No, hermanos. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Ves la responsabilidad? Mira, por eso la Biblia habla de los abuelos. Habla de los abuelos. Tú no tienes la misma autoridad sobre tu nieto que tus hijos tienen sobre él, ¿ok? Nunca cruces la autoridad que Dios le dio a los padres. Tú no tienes esa autoridad, pero tú tienes el privilegio dado por Dios de enseñarle. Dios te dio a ti como abuelo el privilegio de enseñarle a tus nietos la palabra de Dios cuando sus padres no lo hacen. Mira, hermano, no es muy continuo, pero vienes de ver, hermano, cómo uno ve a esos niños que sus padres no los instruyen en las cosas de Dios, desde chiquito tomando actitudes bien malas, porque los papás no los corrigen correctamente. Hermano, si tú eres cristiano, eres abuelo de esos niños, instrúyelos en el Señor, háblales de Dios. Por mucho que tu hijo no sea el padre ejemplar, tu consejo hacia tus nietos debe ser: ama a tu padre y respétalo, porque es tu padre. ¿Está viendo lo que Dios está diciendo en su palabra, hermanos? Mira, tú y yo, bueno, no yo, porque yo no tengo nietos. Ahorita me enfoqué un poquito en los nietos, en los abuelos, porque tienes un privilegio tú, hermano. Aquí vienen sus nietos de ustedes. Aquí vienen. Pero ellos salen allá, hermano, y son bombardeados como tú no te imaginas en su mente pequeña. Y a esta edad, cuando son pequeñitos, ellos absorben todo. Y hermano querido, mira, si tú no oras por tus nietos, ellos viven en una confusión. Tú los traes a la iglesia y les dices: mira, mi hijo, cuando oremos, tú agacha tu rostro, tú cierra tus ojos y piensa en tu corazón, con tus ojitos, respeta a Dios, inclina tu rostro. Pero él va allá afuera, hermano, y ve que el papá o la mamá, la iglesia les vale, la Biblia, quién sabe qué será eso. Ese niño o esa niña crece con una confusión tan grande. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Ahí es donde la oración hace su trabajo. Porque ahí es donde Dios ve a un abuelo que se preocupa por sus hijos.
y por sus nietos. Amén. Pero si tú no oras por ellos, hermano, si tú sacas esa tonta excusa de que no, pues hay Dios, ahí se lo encargo a Dios. No, hermano, tú tienes que poner manos a la obra, tienes que hacer volar hacia esas alturas, hacia lo alto. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó como. Dios nos dejó una forma como. Ora por tu nieto, ora por tu nieta. Pídele a Dios de tu corazón, haz un tiempo, arrodíllate, hermano. Y si tú eres honesto, si somos honestos con nosotros mismos, hermano, nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por cosas que pasamos nosotros, que conozcan cosas que conocimos nosotros. No queremos, hermano. Pero para eso hay que orar por ellos. Amén. Señor, y ora, hermano, ora con sabiduría, no con palabras emocionales. Ora con sabiduría, pídele al Señor, Señor, dame sabiduría para saber tratar con mi nieto, Señor, dame inteligencia, dame el corazón de mi hijo, dame el corazón de mi nieto. Usted le está pidiendo a Dios la atención, el corazón de sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque son presas fáciles en este mundo. ¿Sabe por qué quieren vestir como visten? ¿Sabe por qué? Admiran más a un triste drogadicto muerto, no de hambre, porque son a veces hasta millonarios, esos tristes locos que andan con los pantalones hasta abajo y con cadenas y todos tatuados. Mire, por ¿cuántos de sus niños, a ver, cuántos de sus niños le han llegado a su casa que quieren un tatuaje de chiquitos? Dice, mis hijas no van a la escuela pública, ¿no? Y ellas vieron personas, ¿verdad? Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, pero lo que les impactó más fue cuando vieron a esa persona dentro de la iglesia, con tatuajes. Y un día yo llego del trabajo y me encuentro a las más chiquititas, todas tatuadas, todas rayadas con plumón. Fíjese qué fácil, hermano. Y uno no les quiere, por eso les digo, hermano, cuando ore a Dios, pídale sabiduría. Señor, dame sabiduría. Porque cuando nosotros queremos disciplinar y corregir a nuestros hijos a nuestra manera, en una manera humana, a veces les hacemos más daño que los corregimos. Quítate eso, usted no sabe. Pobre niño, queda como ahí. No llevó instrucción, no se le dijo por qué. No, hermanos, ahí aguántese un poquito el enojo, deje que jueguen un rato y sabiamente dígales, oye, ¿por qué es eso? ¿Por qué te gusta esto? Y va a ver de dónde lo aprendieron. Ahí usted le va a decir, no, mira, no porque esto, no lo hagas por esto. Y verá que Dios va a obrar de una manera bien hermosa en los corazones de nosotros. ¿Están? ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad como padres, hermanos, de llevar nuestro hogar hasta las alturas. Ahí pone su nido el águila, en las alturas. Y por último, hermano, mira lo que dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios. Estoy en Deuteronomio 6:2, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. No cuando te desesperes, no cuando digas, no, ya mi hijo ya no tiene vuelta de hoja, ya no puede. No, sigue, hermano, sigue, fortalece. No llegamos ahí, pero vamos a ver cómo el águila se fortalece una vez más, se rejuvenece. Vamos a ver después, no, oiga, ya acabamos, pero vamos a ver cómo una de las características del águila es de que se despluma sola y le nacen plumas nuevas, se rejuvenece. No te des por vencido, querido hermano, no te des por vencido, hasta ahí vamos a parar. No te des por vencido, sigue orando por tu familia. No dejes que tus hijos, mira, hermanos, una de las razones que yo les dije que queríamos tener un día grande, y yo se los dije bien claro, hermanos, porque algunos de tus hijos tú sabes que no caminan con Dios, pero mientras tú vivas ellos tienen esperanza.
porque hay alguien que puede orar por ellos. Hay alguien que les puede recordar a Dios en sus vidas. Quizás ahorita estén bien tercos y tú quizás hasta ya estés desesperado, ya te diste por vencido, tú piensas que no va a haber arreglo, que no se van a componer. Te ha prometido tantas veces que sí, que no, y después otra vez vuelve a lo mismo. No te des por vencido, hermanos. Aprendamos del águila. Rejuvenezcamos nuestras energías en el Señor. Acabo de hablar con una persona, hermanos, con un problema grande. Y llora. Tienen que llorar. Pero pídale a Dios que le dé la fuerza para seguir. Siga confiando en Dios. Ahorita no ve la luz del túnel, ahorita está en la oscuridad, en ese dolor, en ese problema. Pero vamos a orar. Hermano, nos inclinamos y empezamos a llorar y empezamos a pedirle a Dios, Señor, no dejes que nuestras fuerzas se terminen. Hermanos, quizás usted va a necesitar llorar ante Dios, pedirle a Dios, Señor, ayuda a mis hijos, ayúdanos, dame las fuerzas, ayúdame, Señor, que mi familia busque de ti, Señor. No hay nada bueno, hermano, en este mundo que les pueda ofrecer. ¿Qué les ofrece, hermano? Trabajo. Dinero. Cosas. Carros. Es todo lo que ofrece. Pero por dentro están destruidos. Esa es la razón por la cual el águila, hermanos, hace su nido en las alturas. En las alturas. Su hogar, ella misma, su hogar. Hermano, no dejes que este mundo traiga a tu familia y a ti. Señor, gracias te damos por ser tan bueno. Gracias, Padre, por esta tarde. Señor, gracias por que tenemos tu palabra. No estamos solos, Señor. Tu palabra siempre ha tenido, Señor, la respuesta para nosotros. Somos nosotros a veces los que somos tercos, rebeldes. Somos nosotros los que a veces le damos más crédito a nuestras ideas que ni siquiera tienen que ver contigo. Pero porque son nuestras ideas, nuestra manera de pensar, lo hacemos así. Qué error, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de este animal cómo hace su nido en las alturas y cómo protege su hogar. Vuela hacia las alturas. Vuela hacia las alturas. Se dice que este animal solo puede volar ciertas veces al día por su peso. Y al subir a una altura tan elevada pierde la energía rápidamente. Y al estar en las alturas descansa hasta reponer sus fuerzas. Hermano, ese es otro ejemplo hermoso que nos da Dios a través de su palabra de este animal. Quizás tú estás cansado, hermano. Tú necesitas pedirle a Dios fuerzas para que sigas orando por tu familia, para que sigas orando por tus nietos, por tus hijos, por nuestros hijos, hermano, para que no sean presa fácil del mundo, para que Dios guarde sus corazones, para que ellos todavía nos respeten, para que ellos todavía nos amen. Señor, por favor, danos tu bendición en esta tarde. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el sábado 10 de la mañana, los que pueden.